Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico ambiental de las emisiones generadas por fuentes fijas como hornos crematorios en el departamento de Cundinamarca. Esta presentación la realiza María Fernanda Cruz y quien les habla Angie Osa. Como objetivo general de la investigación, nos propusimos identificar el comportamiento de las emisiones atmosféricas por procesos de cremación en el departamento de Cundinamarca. Como objetivos específicos, el primero es construir antecedentes históricos, ambientales y legales frente al proceso de cremación en Colombia, específicamente en el departamento de Cundinamarca. El segundo es determinar la metodología de estimación de emisiones atmosféricas asociadas al proceso de cremación. Y el tercero es evaluar el impacto ambiental producto de las emisiones atmosféricas generadas por hornos crematorios. En cuanto al planteamiento del problema, entonces nos indicamos pues que los procesos de inhumación y cremación realizados dentro de un camposanto, que así se le denomina también a estos centros, puede presentar impactos en la calidad de vida de las personas que se encuentran cercanas a él, especialmente cuando se ubican en las zonas urbanas de la ciudad, ya pues que digamos, si fue en las zonas rurales es como más abierto, pero pues en las zonas urbanas sí presenta como mayor grado de contaminación. Además, a esto el crecimiento de la población crea una limitación del espacio para prestación de servicios funerarios, por lo cual se recurre a este método pues para minimizar pues como tal los impactos. Bueno, en cuanto a las causas, tenemos pues la cremación de los cuerpos humanos, el aumento pues de estos cuerpos por la dinámica poblacional, hay una preferencia tipo sepultura, hay una saturación del proceso y hay una falta de garantías de control del proceso. Por otro lado, tenemos la estabilidad del funcionamiento del horno, porque ya es una operación continua. Eh, Esta operación cada vez va más en aumento y se va incrementando pues por la pandemia, por el COVID y demás. Entonces, esto genera pues un incumplimiento normativo. Y pues un manejo ambiental. El manejo ambiental no es el correspondiente debido a que pues no hay un personal pues que no está calificado y además de esto hay un sistema de gestión no estandarizado, por lo que hay también una ausencia de la autoridad ambiental. Todo esto pues genera un aumento en las concentraciones de emisiones provenientes de fuentes fijas como lo son los hornos crematorios y esto conlleva que haya una contaminación de metales pesados, material particulado, dioxinas y furanos y esto genera efectos tóxicos, lo que puede producir enfermedades o hasta la muerte en las personas. Además, pues este aumento de las concentraciones afecta la salud, como se puede ver reflejado en el cáncer o en enfermedades respiratorias y también pues puede generar la muerte. También pues hay baja calidad de vida, como lo decía mi compañera, pues en las zonas urbanas, pues esto presenta malos olores y pues esto genera una inconformidad por parte de la comunidad. En cuanto al estado del arte, podemos pues, evidenciar que la contaminación atmosférica es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes, entendidos estos como fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, pues digamos, esto genera diferentes enfermedades o efectos inversos pues, a nivel ambiental. También tenemos pues que a partir de una consulta bibliográfica que se realizó diferentes estudios de caso, investigaciones que trataban del tema de hornos crematorios y en cuanto a la contaminación atmosférica de estos. Bueno, para nuestra matriz lo que hicimos fue tener la referencia, la descripción, el tipo de muestreo isocinético, las emisiones evaluadas, el método general y herramientas y las variables estudiadas. Para la presentación escogimos los 10 mejores artículos. Entonces, pues el primero habla en la combustión, se emiten a la atmósfera partículas atmosféricas, especies carbonáceas, gases de combustión y metales, entre otros. En esa investigación fueron consideradas las características del cuerpo cremado como género, peso, edad y enfermedad, las condiciones de operación como temperatura, tiempo pues, de cremado, el número de servicio, entre otras, con la finalidad de poder determinar si existía alguna correlación que influyera en la cantidad de emisiones provenientes de los hornos crematorios. Las emisiones evaluadas para ese artículo fueron las partículas atmosféricas PM2.5, las partículas suspendidas totales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre, metales y mercurio. Eh,
Ellos tienen como método general el muestreo isocinético, el método 201A de la EPA que determina las emisiones de partículas PM10 y PM2.5 en fuentes fijas, la determinación del punto y velocidad de toma de muestra para fuentes fijas, la determinación de velocidad y tasa de flujo volumétrica de gases en la chimenea y el método termoóptico. Ya. En cuanto a otros artículos consultados, podemos tener también que dentro de esta investigación, en el segundo artículo, se hizo pues la investigación de los resultados de las concentraciones de PM2.5 de dos programas de muestreo en dos crematorios que tienen dos cámaras de combustión y se queman generalmente entre 4 a 6 cadáveres por día. Entonces, este pues tiene material particulado 2.5 y bueno, y por medio de muestreo isocinético. Nosotros hicimos esto pues, con los 10 artículos principalmente. A cada uno utilizamos, pues hallamos cómo se realizaba, qué realizaban y qué tipo de muestreo se utilizaba. Para el segundo, para el tercer artículo, se hablaba de las emisiones de los hornos crematorios y sus riesgos para la salud, que son muy limitados. Entonces, en este artículo, la información científica con respecto a estos temas se revisaba utilizando las bases de datos de PubMed, Scopus y Cirrus. Los resultados muestran que en comparación con las emisiones de PCDD, de otras fuentes, las correspondientes a los hornos crematorios son significativamente bajos, mientras que los del mercurio no deben subestimarse. Para el quinto, hablábamos que pues, a base de este proyecto se analizó un horno crematorio localizado en Cali. Se consideró el inventario de emisiones reportados al DAGMA para los años 2015, 2016 y 2017. Se realizaron simulaciones de dispersión de contaminantes, haciendo énfasis en los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, los cuales se relacionaban con malos olores. Acá se analizaba pues el dióxido de carbono, partículas atmosféricas, hidrocarburo aromático policíclico, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Y los métodos para hacer este análisis fue a partir de análisis de gases para la determinación del peso molecular, la determinación de la velocidad y tasa de flujo volumétrica de gases en la chimenea, factor de emisión, muestreo isocinético, simulación de emisiones. Dentro del siguiente artículo, pues el presente artículo fue una síntesis en donde tiene como objetivo proveer sobre los efectos ambientales y sanitarios de la cremación. Entonces, ya ahí fue más que todo un estudio basado en diferentes fuentes para caracterizar las emisiones generadas. En el siguiente se hace un diagnóstico ambiental enfocado al manejo de los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos generados en el Parque Cementerio Jardines Montesagro, dándose la actualización e implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Y por otro lado, pero sin desmeritar su prioridad, se hace un continuo seguimiento a la operación de hornos crematorios y verificación de que las emisiones atmosféricas cumplan con lo estipulado con la normatividad ambiental vigente. Aquí se evalúa material particulado, monóxido de carbono, hidróxido de carbono, benzopireno y dibenceno antraceno. Para esto ellos generan un monitoreo continuo y un análisis pues en la normatividad. Tenemos este otro que cuantifica la huella de carbono del cementerio distrital del norte en relación con las emisiones de gas de efecto invernadero generadas por las actividades y las operaciones que se presentan en el cementerio, con el propósito de formular y promover medidas que ayuden a mitigar y a compensar los impactos generados de las emisiones. Esto se hizo pues mediante métodos de emisiones de proceso como monóxido de carbono, dióxido de carbono. Esto se hizo por el método del PAS 2050, el GHG protocolo y pues diferentes herramientas geográficas también se tuvo en cuenta dentro de este estudio. En el siguiente se evalúan las cantidades de energía que se consumen durante el proceso determinado. La cantidad de esta energía se va en pérdidas y de ese modo plantear alternativas para aumentar la eficiencia del consumo. Entonces ellos evaluaron el metano, el dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono y nitrógeno. Y también usaron el muestreo isocinético, que es uno de los que más se repiten en los artículos, registro de cremaciones, medida con termopar tipo K y
y multímetro. En el siguiente artículo hablan de que cualquier parque cementerio puede constituir un peligro para el ambiente y la salud de las personas si no se controla correctamente los procesos de inhumación, cremación y exhumación de cuerpos, ya que estos propician olores desagradables, contaminación de cuerpos de agua, emisiones de gases que contaminan a la atmósfera. Entonces, ellos lo hacen mediante un monitoreo continuo y también un análisis de la normativa. Ellos evalúan el material particulado, el monóxido de carbono y los hidrocarburos totales. Ya por último tenemos el estudio donde al igual que otros procesos de combustión, la cremación produce emisiones contaminantes que contribuyen a empeorar la calidad del aire en las ciudades modernas. Se realizó una campaña de muestreo de 6 meses para caracterizar las emisiones de la cremación en cadáveres en 3 hornos crematorios diferentes y desarrollar factores de emisiones que utilizaron para determinar pues la exposición de la población a estos, dentro de los cuales se encontró pues, arsénico, monóxido de carbono, carbono orgánico, hidrocarburos, aromáticos, policlínicos y mercurio. Esto se usa pues, mediante el método de monitoreo continuo, modelo de dispersión y muestreos isocinéticos. Por último, tenemos la bibliografía consultada y ya, muchas gracias.